¿no? Porque uno debe ser miembro de una iglesia donde Dios esté obrando, ¿no? Que esté clara la evidencia de la obra de Dios en la iglesia. Amén. Y si queremos encontrar un modelo de una iglesia conforme a Dios, ¿cuál es? Tesalonicenses. O sea que lo que nos está diciendo aquí es la iglesia que, por medio de la inspiración de las Escrituras, por medio de Dios, va a escribir la iglesia que deberíamos ser, o la iglesia que somos. Y en esa iglesia tú tienes que pertenecer a una iglesia conforme al modelo de Dios. ¿Perfecta? No. Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo David no era perfecto. Está claro en ese aspecto, ¿no? Perfección no hay. Amén. Entonces, el problema es que la evidencia de una iglesia de acuerdo al modelo de Dios puede basarse o evidenciarse según el criterio de cada uno. Para uno es una cosa, para otro es otra cosa. Para algunos la evidencia de que Dios está en una iglesia o que hay una verdadera espiritualidad en la iglesia es que crezca en número. ¿Estamos creciendo en número? ¡Wow! Ya está Dios aquí. Hoy ahí, Dios está aquí. La otra parte puede ser, bueno, mira, la iglesia está presente y es una obra espiritual de Dios porque hay ministerio para todos. Niños, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonios mayores, y la iglesia está llena de cosas. Evidencia de que Dios está allí, que es una iglesia espiritual. Sí y no. Porque una evidencia de que Dios está presente, teóricamente tendría que haber crecimiento y tendría que tener una iglesia que supla necesidades. Pero no es perfectamente una evidencia de que Dios está presente o que hay una verdadera espiritualidad. Y hay otra muy engañosa. Es la sana doctrina. ¡Wow! ¿Vos pertenecés a una iglesia de sana doctrina? Las iglesias hoy de sana doctrina se están llenando de personas que vienen de iglesias muy malas y vienen a refugiarse en la sana doctrina. Amén, gloria a Dios. Pero ¿saben que no hay evidencia o que fuera de manera perfecta la evidencia de que Dios está obrando por más que haya sana doctrina? ¿Y es bíblico lo que te acabo de decir? ¿Está en la Biblia esa diferencia? Está en Apocalipsis. Cuando habla de las iglesias. A la iglesia de Éfeso, capítulo 2. ¿Qué le dice? Tú eres celoso, conozco tus obras, eres celoso que has mantenido la palabra de Dios. Has sido celoso en las Escrituras. Pero tengo algo contra ti. Que has dejado el primer amor. Decadencia espiritual. Sana doctrina, pero hemos dejado el primer amor. Sana doctrina y hay chisme en la iglesia. Sana doctrina y hay pelea entre los hermanos. Sana doctrina y no nos ayudamos el uno en el otro, ni nos acordamos del hermano en la semana. Pasa un mes y todavía no nos acordamos del nombre. Pasa un mes y todavía prácticamente no he podido tomar ni un café con la persona. O no le he preguntado qué tal. No, ya están los otros, los encargados, los ujieres, los pastores, los obreros. Porque yo te quiero decir algo antes de comenzar esto. Acá acabamos de leer Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. O dice a los pastores. O dice el cuerpo de ancianos. O dice solamente a los líderes. A la iglesia de los tesalonicenses. Esto es para la iglesia, querido hermano. No es responsabilidad solamente de los pastores. Entonces, querido, amar no de palabras, sino en hecho y en verdad, como podríamos decir una frase de la verdadera espiritualidad, es una característica de toda la iglesia, no solamente de los pastores. Así que no podemos considerar que hay una evidencia que seamos muchos. No es una seguridad exhaustivamente de que haya ministerios para todos. Ni siquiera la sana doctrina es evidencia de la verdadera espiritualidad o de que Dios está obrando en una iglesia. Porque puede haber decadencia espiritual porque no hay amor. Entonces, ¿qué es? Ya se me agotaron todas las posibilidades, dirá alguno. Si no es esto, ¿qué es? Una iglesia modelo, una iglesia que acabamos de leer, que ha sido ejemplo de toda una región, de todo un lugar. O sea que había evidencias que no solamente se podía comprobar en la iglesia. Pero fíjate de algo.
Dice que el versículo 6, que esta iglesia modelo era conocida en la región porque habían recibido la palabra de Dios y habían sido imitadores de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Y como hemos estado explicando ya venimos varios meses hablando del carácter. ¿Qué carácter? Como habíamos visto en la palabra que nos explicaba también Julio y lo hemos hablado también, carácter en griego, que es imagen. Tú eres, o deberíamos ser, el carácter, la imagen de Dios. Estos hermanos eran imitadores, reflejaban a Cristo, eran imagen de Cristo. Así que tenemos algo importante. ¿Pero por qué? Porque había obras en ellos. Había imitadores de los pastores, imitadores de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, por ejemplo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Sigamos más adelante. Entonces, ¿qué es esa obra que se evidenciaba? La obra se demostraba al menos en dos cosas, querido hermano. En dos cosas se evidenciaba que esta iglesia tenía una verdadera espiritualidad. Y a usted les va a parecer como diciendo, pero claro, es muy obvio. Miren, la primera es que estaba formada por verdaderos creyentes. Pero ¿no se supone que la iglesia debe estar formada por gente convertida? ¿No se supone? Bueno, no. Y tú lo has visto. Y la palabra te lo dice en 1 de Juan. Se fueron porque no eran. Apostataron porque no eran. Porque un día delante del Señor Jesús le dijo, apartad de mí, no los conozco. Pero si hicimos tantas cosas. O sea que la iglesia modelo, la iglesia donde hay una verdadera espiritualidad, está en su generalidad compuesta por creyentes. Pone que ha sido llamada por Dios, convertida por Dios y que vive para Dios. La Escritura dice a la iglesia. No dice a un grupo de personas que se juntan a leer algo, a cantar algo y a ver cómo se la pasan bien en los ministerios. Eso no es una iglesia. A la iglesia, palabra compuesta por dos, kaleo, iglesia, llamados afuera, eclesia, llamados afuera. Queridos hermanos, cuando uno no entiende que la iglesia, para que realmente tenga una vida espiritual, tiene que estar compuesta por verdaderos creyentes. ¿Sabe por qué también? Ese es uno de los motivos. Y el segundo, que a veces suponemos cosas que no son, es porque no entendemos qué significa una verdadera conversión. Porque no entendemos lo que significa verdaderamente la palabra iglesia. Llamados afuera. O sea, cuando yo digo que somos llamados afuera, estamos diciendo, Dios te sacó del mundo, no para que vuelvas a vivir como el mundo. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, no para que vuelvas a las tinieblas. ¿Qué es estar convertido? Una nueva criatura. Algo que se muestra porque las cosas viejas pasaron. Porque empezaron a ser nuevas. Y de esa está compuesta una iglesia modelo, que vive una verdadera espiritualidad. Y como siempre digo, queridos hermanos, esto es general, porque aquí no me dice que todos los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses vivían una verdadera espiritualidad. Porque la iglesia también se compone de otras personas que no son creyentes, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo asegurarme que tal persona es hijo de Dios. Eso lo sabe la persona. Yo puedo estar seguro de mí mismo, nada más. Puedo ver muchas evidencias, pero como hablamos el viernes, ¿cuánta gente hace muchas más cosas que nosotros? Pero no lo hace por Dios. Por eso que vamos a hablar de la verdadera espiritualidad, que nace en un verdadero creyente, para que se forme una iglesia verdadera de Dios.